Muy buenos días, mi nombre es Claudia Patricia Barrero Lozano, soy estudiante del programa de Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios y en este momento deseo hacer una presentación acerca de los temas vistos en el curso de Contabilidad Básica Financiera. La presentación va a estar integrada básicamente por 3 unidades. La unidad 1, Introducción a la Contabilidad. Unidad 2, Registros Básicos y Ciclo Contable. Unidad 3, Registros de Operaciones y Estados Financieros. Y finalmente, recomendaciones y sugerencias respecto a las actividades y al acompañamiento del curso. Historia, unidad 1, Introducción a la Contabilidad, Historia de la Contabilidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la contabilidad es tan antigua como la propia humanidad. ¿Por qué razón? Porque desde el principio, desde la historia de la humanidad, el hombre sintió la necesidad de llevar cuentas, de guardar todo lo que hacía, de dejar constancia de datos relativos a su vida económica, y esto dio origen a la contabilidad. A grandes rasgos, muchos años después, hacia 1494, Lucas Paciolo explicó la partida doble y todo lo relacionado con los registros contables de los comerciantes, inventarios, libro diario, libro mayor, y asimismo incluyó pautas a considerar para descubrir errores cometidos en los registros. Evolución de la contabilidad. Con el transcurrir de los tiempos, la contabilidad ha descubierto diversos sistemas y métodos que se aplican hasta nuestros días. Hoy en día, por ejemplo, de haber iniciado en una contabilidad rudimentaria, hoy en día ya encontramos el plan único de cuentas y plataformas contables altamente tecnificadas que nos permiten obtener información precisa y veraz en el menor tiempo posible. Unidad 1, Introducción a la Contabilidad. Vamos a ver el concepto de empresa. ¿Qué es una empresa? Es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes para la prestación de un servicio. Clasificación de las empresas, según su actividad económica, según su propósito lucrativo, según su conformación legal, según su actividad económica, empresas de servicios, empresas comerciales o empresas industriales. Según su propósito lucrativo, empresas sin ánimo de lucro o empresas con ánimo de lucro. Según su conformación legal, empresas de un solo propietario y empresas de más de un propietario. Las empresas de más de un propietario, entonces aquí ya vamos a encontrar lo que es las sociedades de personas, sociedades por acciones y con los consorcios y uniones temporales. Dentro de las sociedades de personas encontramos la colectiva, la limitada, la sociedad en comandita simple. Dentro de las sociedades por acciones encontramos la anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad por acciones simplificadas o SAS, es la sigla. Están los consorcios y uniones temporales, dentro de lo cual viene el consorcio, que es cuando 2 personas o más se unen para presentar una propuesta para la adjudicación de un contrato, y ellos responden solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato hasta su ejecución. Unión temporal, cuando 2 o más personas también se unen en forma conjunta para la presentación de un contrato, pero aquí la diferencia es que las sanciones por el incumplimiento a las obligaciones derivadas de la propuesta de ese contrato solamente se van a imponer de acuerdo con la participación de cada miembro en dicho contrato. Matrices y subordinadas. ¿Qué quiere decir las empresas matrices y subordinadas? Matriz son las grandes empresas dominantes que posee más del 50% del capital de otra empresa a la cual le vamos a llamar subordinada. Y las subordinadas son las empresas que nosotros hemos escuchado, que le llamamos filiales, y dependen de esa gran empresa, de la empresa matriz. Pasos para la celebración, para la creación de una empresa. Ahí es importante verificar que el nombre ya no exista, autenticar las firmas, diligenciar el formulario único empresarial, diligenciar el formulario de registro con otras entidades,
escritura pública, formulario de matrícula mercantil, inscribirse en el registro mercantil, solicitar el certificado de existencia y representación legal, apertura de cuentas corrientes, registro de libros de comercio y registrar también en los libros de balances. Síntesis, unidad 2, registros básicos y ciclo contable. Cuenta, ¿qué es la cuenta? Es el formato que se utiliza para registrar los aumentos y disminuciones que sufren los activos, pasivos y patrimonios. Bien sabemos, este es el esquema de la cuenta T. Entonces, aquí en esta parte va el código y el nombre de la cuenta. Acá el debe o los débitos. Y acá en la siguiente, el haber o los créditos. Código y nombre de la cuenta, eso va de acuerdo al plan único de cuentas. En el débito van las cuentas que aumentan. Aquí van las cuentas que se debitan. En el crédito se conocen como las cuentas abono o cuentas que van en el haber, y registros en cuentas T. Debitar una cuenta T es registrar un valor en el lado izquierdo, es decir, en el D. Y acreditar una cuenta es registrar un valor en el lado derecho, es decir, en la columna de haber. Para que entiendan más claramente, un movimiento de débito, ¿qué me representa acá? Representa los valores registrados en el debe de la columna. En el movimiento crédito, representa los valores registrados en el haber, y saldos en cuentas T es la diferencia entre el valor registrado en la columna del debe y los valores registrados en la columna del haber. Clasificación de las cuentas. Las cuentas representan las propiedades, derechos y obligaciones de una empresa en una fecha determinada. Asimismo, costos, gastos, utilidades en un periodo de tiempo determinado. Las cuentas se clasifican en reales o de balance, dentro de las cuales tenemos los activos, que los activos representan los bienes y derechos apreciables en dinero, bienes que son de propiedad de la empresa, el efectivo, los bancos, las mercancías, muebles, vehículos, cuentas por cobrar y créditos a su favor. Los pasivos representan las obligaciones de la empresa. Son obligaciones que han sido contraídas con terceros y que deben ser para la empresa. Patrimonio es el valor que resulta de obtener la diferencia entre el activo y el pasivo, y representa los aportes del dueño o dueños para constitución de la empresa, y además también incluye utilidades y reservas. Cuentas nominales de resultados o transitorias. Son llamadas también de resultado porque al final de un ejercicio contable permiten conocer las utilidades o pérdidas con base en el comportamiento de los costos y gastos. Son transitorias porque se cancelan al cierre del periodo contable y pertenecen a este grupo de cuentas los ingresos, los gastos, el costo de ventas y los costos de producción. Los inventarios, bueno. Unidad 3, registro de operaciones y estados financieros. Los estados financieros, básicamente, que debe tener en cuenta una empresa son el estado de resultados, el balance general, el estado de usos y fuentes y el flujo de efectivo. El estado de resultados, en él se muestran los resultados de las operaciones de la empresa. El balance general muestra la situación económica y financiera de la empresa. Los estados de usos y fuentes revelan la variación cuantitativa e investiga las causas económicas y financieras de la empresa. Y el flujo de efectivo muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, financiación e inversión de las empresas. Bueno. Aquí, en esta parte, les voy a explicar lo que es el salario. Es una parte muy importante que se mueve en las empresas, el tema de los salarios, el tema de las nóminas. Entonces, el tema, ¿qué es el salario? Esa contraprestación económica que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios. ¿Qué es importante tener en cuenta en los salarios? Las modalidades de pagos, que los salarios se pueden cancelar quincenal, mensual,
salario diario o jornal, de acuerdo también con factores de compensación, salario ordinario o el salario integral, y de acuerdo con la forma de causación, salario fijo, salario variable, salario mixto. El aumento de los salarios en enero, esto va de acuerdo, en Colombia, la normatividad va de acuerdo al decreto que expida el gobierno nacional, que siempre se expide en diciembre de cada año. El pago de salario en especie de un empleado del servicio doméstico. Al servicio doméstico, hoy en día hay que tener en cuenta que le son aplicadas las mismas normatividades del empleado común y corriente y también tiene derecho a su sueldo, a sus prestaciones sociales y le deben ser pagadas en forma oportuna. Salario integral. El salario integral es aquel salario en el que se considera que ya está incluido dentro del valor total del salario, además del trabajo ordinario, prestaciones, recargos, beneficios, tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extra, dominical y festivo, primas, extralegales, cesantías y sus intereses, subsidios. En el salario integral se supone que ya está incluido todos estos valores. Dentro del salario integral no podemos incluir las vacaciones, por lo que un empleado, aún con la figura de salario integral, tiene todo el derecho a disfrutar de sus vacaciones plenamente según lo estipulado por el Código Sustantivo del Trabajo. La seguridad social de los trabajadores con salario integral. Los aportes en seguridad social se quedan pactadas y se deben realizar sobre el 70% del salario integral. Pagos al trabajador que constituyen salario. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. Unidad 3. Registro de operaciones y estados financieros. La nómina. La nómina como tal es un documento de contabilidad que manejan todas las empresas donde se hace la relación total de todas las personas que trabajan y se registran todos los valores como los devengados, las deducciones en forma mensual. Su procedimiento consiste en determinar el valor bruto a pagar de cada trabajador, efectuar sus deducciones, preparar los pagos, mantener el registro individual de cada empleado. Y para la liquidación de una nómina, ¿qué debemos tener en cuenta? El valor de sueldo, los días trabajados, el subsidio de transporte, la liquidación de horas extras, descuentos en salud, pensión, embargos, fondos de solidaridad si hay lugar a ello, y descuento por fondo de empleados cuando existen los fondos de empleados. Recomendaciones y sugerencias respecto a las actividades y acompañamiento del curso. Como estudiante de la UNAR, nosotros queremos recomendar que haya un poco más de acompañamiento por parte de los tutores. Las webconferencias, también es muy importante que la webconferencia se haga al momento de iniciar la actividad y no faltando 1 o 2 días cuando ya se va a cerrar la fecha de presentación de la actividad. Las guías de integrado de actividades se pide el favor que tengan mayor claridad, pues a veces se presentan con muchas dudas y confusiones. Con respecto a las referencias bibliográficas que se encuentran en el entorno del conocimiento, este semestre se ha presentado el problema que cuando se van a abrir los archivos que mandan como referencia bibliográfica, los archivos no abren o si abren se demoran mucho en poder visualizarlos. Y se debe reconsiderar las programaciones de agenda, ya que si en muchos casos las personas no alcanzan a participar exactamente en la fecha establecida, es debido muchas veces a falta de tiempo, pues realmente las personas pues tienen muchas cosas que hacer. Serían esas como las recomendaciones que nosotros quisiéramos hacer y muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información les haya sido de muchísima utilidad. Gracias.